Sistema económico y la teoría económica. Pregunta a la que se enfrenta la economía. ¿Qué bienes producir y en qué cantidades? ¿Cómo van a producirse esos bienes? ¿Para quién van a producirse esos bienes? Sistema económico. Es la manera en que la sociedad resuelve las cuestiones anteriores. ¿Qué producir, cómo producir y para quién? Hay tres tipos de sistema económico. El mercado, la planificación central y los sistemas mixtos. Sistema económico de mercado, también conocido como el sistema capitalista. Las decisiones económicas las toman las empresas y los consumidores a través del sistema. El Estado solo se limita a garantizar el libre funcionamiento del mercado. El mercado decide qué se produce. El mecanismo del mercado decide cómo se produce. Utiliza los recursos y los medios de producción menos costosos. Y por último, el mercado también decide para quién se producen los bienes. Los precios están regulados por la ley de la oferta y la demanda, y esto hace que los bienes estén al alcance del que pueda pagarlo. En el mercado los precios y las ventas son señales, ya que así permite a las empresas organizar las preferencias de los consumidores. Ventajas e inconvenientes. Ventaja. La eficiencia en su funcionamiento. El mercado motiva a utilizar y a producir bienes de forma adecuada para así evitar el despilfarro. La libertad económica. Las empresas y las personas pueden elegir libremente qué producir y consumir. Inconveniente. Los ingresos y la riqueza se reparten muy desigualmente. El mercado no siempre es eficiente. El mercado falla cuando no hay competencia. Las economías del mercado son inestables, es decir, sufren cada tiempo crisis y paro. La creación de necesidades artificiales, la publicidad nos impulsa a comprar cosas que quizás no necesitemos, y la libertad económica es discutible. En el mercado nadie es libre si no tiene suficiente dinero. Sistema de planificación central. Nació a partir de la necesidad de solucionar los fallos de mercado del sistema capitalista. Este sistema sustituye la decisión tomada por el mercado por un plan fijo por el Estado, que es el que dirige la economía y controla el poder económico. Los bienes de producción son del Estado. Los agentes económicos se limitan a cumplir los planes estatales. Ventaja e inconveniente. Ventaja. Este sistema consiguió un gran desarrollo económico. El sistema proporcionó trabajo, sanidad y educación gratuita y una distribución de la renta más igualitaria. Inconveniente. Al fijar el Estado los precios y los salarios, no hay incentivos para que las empresas bajen los precios ni para que los trabajadores aumenten su productividad. Excesiva burocracia y falta de eficiencia. El sistema de economía mixta. Se creó a partir de los fallos de la economía de mercado y la eficiencia de la planificación central. La mayoría de los países utilizan este tipo de sistema económico. Este sistema combinó las virtudes del mercado con la intervención del Estado para corregir los fallos. La mayoría de las decisiones las toman los consumidores y las empresas, pero el Estado regula el mercado y lo complementa. El equilibrio entre mercado y Estado. El objetivo del sistema son la eficiencia en la producción y la equidad en la distribución de la renta. Cuando el mercado no lo consigue, decimos que los fallos de mercado, aunque también existen fallos del Estado. Cuando al intervenir no mejora la situación. El pensamiento económico y los sistemas económicos. El liberalismo económico. Adam Smith fue el fundador del liberalismo económico en 1976. Describe cómo el mercado de su mano invisible resuelve las cuestiones básicas de la economía: qué, cómo y para quién producir. Su funcionamiento es sencillo. Si hay muchas personas que demandan un determinado producto, aumenta sus ventas y seguramente también su precio. Las empresas aprovecharán para producir más. No hace falta ninguna comunicación entre la empresa y los consumidores, porque los precios y las ventas son como señales. El marxismo. Karl Marx fue el mayor crítico del liberalismo económico y defendió la intervención del Estado y de la creación de una sociedad socialista. Decía que la mano invisible de Adam Smith no cubría todas las necesidades básicas de alguna parte de la población. Por eso decía que era necesaria la intervención del Estado para solucionar esos fallos y garantizar una vivienda, alimentación, sanidad y educación. En cuanto a cómo producir, el Estado evitaría elegir los métodos de producción solo teniendo en cuenta el coste y tendrá en cuenta también valores ecológicos y sociales. Marx también critica la forma en la que el Estado decide para quién producir. A partir de estas contradicciones, el marxismo anima a la población a transformar la sociedad con un cambio de sistema. La teoría keynesiana. John M. Keynes propuso utilizar las señales de mercado junto con las directrices del Estado para resolver los problemas económicos, dando lugar a una economía mixta entre una economía de mercado y un sistema de economía planificada. Él pensaba que era necesaria la intervención estatal, sobre todo durante la crisis. Estas ideas surgieron durante la Gran Depresión de 1929 y, según Keynes, cuando las expectativas de las empresas son buenas, las inversiones aumentan, la economía crece y se genera empleo. La corriente neoliberal. Las ideas de Keynes se empezaron a cuestionar con la crisis de la década de los 60 del siglo XX y se volvió a la confianza en el mercado y a la recuperación del liberalismo, conocida como neoliberalismo. En esta corriente destacan los monetaristas, liderados por Milton Friedman, criticaban el excesivo peso del Estado y sus medidas fiscales y propusieron alternativas basadas en la eficiencia económica del mercado y en medidas de tipo monetario. El neoliberalismo cree que para mejorar la economía es necesario fomentar la iniciativa de las empresas privadas, evitar la intervención del Estado y evitar el excesivo gasto de los gobiernos. Debido a la crisis de 2008, las ideas de Keynes volvieron a la escena.